todos, bienvenidos al episodio número 74 de Abramos la Mente. Este también es el primer episodio del 2025 donde vamos a tener un montón de capítulos nuevos todo este año, donde habrán muchísimos invitados, como les comenté la anterior vez, donde habrán nuevas personas que nos contarán sus experiencias, pero también seguiremos haciendo los capítulos como este, donde yo converso un poco de un tema más terapéutico, un tema más de psicología y justamente vamos a empezar con un tema muy importante que es qué rol desempeñamos en nuestras familias, ¿sí? ¿Por qué decidí iniciar este año con este tema? Porque normalmente las personas no tienen mucha idea del impacto que sus familias suelen tener en su salud mental, ¿sí? Hay personas que como psicólogos nos damos cuenta que no se recuperan o no mejoran su sintomatología, no porque no estén haciendo suficiente, pero a veces la familia, el entorno influye un montón. Igual hay personas que tienen, no sé, algo les pasa en su vida y su salud mental mejora o tienen una buena protección, digamos, en su salud mental por el tipo de familia que tienen. Entonces, la influencia que tienen nuestras familias en nuestra salud mental es extremadamente importante, es crucial. Entonces, por eso es súper necesario que sepamos diferenciar cuál rol tenemos en nuestra familia, qué cumplimos, porque es importante saber el rol que tenemos y si es que no nos gusta este rol, cómo lo vamos a cambiar, ¿sí? Algo importante antes de empezar este capítulo es que vamos a pensar en familia como nuestra familia nuclear. Es decir, si ustedes no tienen hijos o no tienen pareja, digamos que tiene hijos, que tiene una familia grande, vamos a pensar en nuestra familia nuclear, en nuestros padres y nuestros hermanos, en caso de haber hermanos, ¿sí? Pero si es que también ya tienen hijos y tienen una pareja, vamos a pensar en familia nuclear como sus padres y sus hermanos, más la familia que ustedes generaron, ¿sí? Porque se van a dar cuenta justamente con este capítulo que el rol que ustedes cumplen en su familia nuclear, es decir, con sus papás, versus con su familia que ya crearon ustedes, es completamente distinto. Y esa es una de las cosas importantes que tenemos que saber para entender si nuestro rol nos hace bien o si es que nuestro rol nos hace mal, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a dividir un poco este episodio? Vamos a hablar de las familias, un poquito de ciencia, de dónde se originan estas teorías, porque son teorías de terapia familiar. Luego vamos a hablar un poco de cuáles son estos roles disfuncionales, es decir, de las familias que tienen personas con problemas de salud mental o que tienen personas que no se sienten bien. Y también vamos a hablar de cuáles son las características de estos roles para que ustedes logren identificarse. Siempre nos vamos a identificar con uno, así su familia sea súper funcional, porque siempre hay problemas, siempre hay conflictos y eso es lo normal en las familias. Y luego vamos a hablar de los roles funcionales, los roles positivos que las personas también tienen en sus familias, ¿sí? Entonces, eso es un poco lo que vamos a ir conversando en este capítulo y vamos iniciando un poco definiendo que las familias normalmente son sistemas interdependientes, ¿sí? Entonces, pensemos en una familia así como un paisaje, ¿sí? Como si tú le quitas la montaña, si le quitas el cielo, si le quitas el sol, el paisaje cambia por completo. Entonces, las familias normalmente son interdependientes, estos sistemas, y los vamos a decir sistemas porque funcionan como un sistema. Las familias, un rol depende del otro, el papá depende de la conducta de la mamá, los hijos dependen de la conducta de los padres y así sucesivamente. Nunca nadie que siente algo en una familia no le va a afectar a otro miembro de la familia. Es decir, si yo como Dani, estoy deprimida, estoy triste, sé que mi depresión va a influir directamente en cómo se sienten mis papás, en cómo se sienten mis hermanos, e incluso si es que tengo hijos, en cómo se sienten mis hijos, ¿sí? Entonces, siempre pensemos que todo lo que sucede en una familia, por más que seamos alguien aislado de la familia o que no nos llevemos con nuestra familia, va a influir definitivamente en cómo yo pienso, cómo yo siento en cada uno de los miembros, ¿sí? Esta teoría se llama teoría de los sistemas familiares, ¿sí? Y el término, digamos, o la teoría fue escrita por Murray Bowen. Él se especializó en estudiar familias de familias por años y ver cuáles son estos roles. Él también hizo la explicación de que todas las familias son un sistema, que son interdependientes, como hablábamos hace un rato, y él hablaba de que las familias son rígidas. Justo me acuerdo que mi profe de terapia familiar nos explicaba que se han puesto a pensar ustedes en sus casas, en la mesa de la cena, en la mesa de la comida, siempre hay puestos fijos,
¿sí? Normalmente, si es que yo voy y me siento en el puesto de mi hermano, por ejemplo, mi hermano va a llegar y va a ser como, ¿por qué estás en mi puesto? O si mi papá se siente en el puesto de mi mamá, tal vez va a ser como, o sea, se genera una fricción. Y eso es una representación de cómo somos las familias. Cuando alguien se siente en el puesto del otro, es incómodo, es raro, no es lo normal, es como que te choca. Entonces, lo mismo pasa cuando hay problemas. Lo mismo pasa cuando yo me invento que tengo rol de cuidadora, no cuido y alguien más empieza a decir, ¿y por qué ella no cuida? ¿Por qué ella no está pendiente de todos los demás? Entonces, pensemos justamente en muchos de los ejemplos que les voy a dar en esto de la mesa de la comida en la familia, que siempre que nos movemos en el puesto de la mesa hay incomodidad, hay fricción, alguien te va a decir, levántate y ándate a tu puesto. Eso pasa con las familias, pero en todas las situaciones, ¿sí? La ciencia nos dice igual, esta teoría de los sistemas familiares nos dice que los roles no son asignados conscientemente. Es decir, yo no voy a ponerme el rol de la hija perfecta, digamos, porque quiero ser la hija perfecta. La verdad es que estos roles se van dando automáticamente, ¿sí? Y el chiste de cada rol en cada persona en la familia es que exista un balance, ¿sí? Si es que hay una persona que es digamos, la persona con problema de salud mental, hay otra persona que va a ser la que intermedia ahí. Vamos a ir viendo más adelante cuáles son estos nombres. Va a haber otra persona que va a ser la que mantiene el balance, es decir, voy a tener conductas un poco más, me invento, alocadas para que no estemos tan pendientes de la depresión de la Dani, digamos, en este caso. Entonces, siempre, siempre, siempre los roles en las familias son inconscientes. Yo, por ejemplo, no estaba consciente de mi rol familiar hasta que empecé a estudiar esta terapia. Entonces, no sabemos qué rol tenemos hasta que nos damos cuenta. Normalmente, la única persona que se da cuenta qué rol, o sea, que tiene un rol, es casi siempre la persona que tiene un problema de salud mental. Tiene ansiedad, depresión, anorexia, drogadicción, cualquiera de las personas que tiene un problema de psicopatología, digámoslo así, como más grave, siempre se va a dar cuenta que es el rol de la persona que está mal, ¿sí? De ahí todos los demás somos puntos ciegos, no comprendemos, no sabemos entender los roles familiares y es fundamental que lo sepamos. ¿Por qué? Porque si tenemos a alguien que está mal en la familia, no va a mejorar a menos que la familia muchas veces haga ciertas modificaciones, ¿sí? Ahora, ¿qué roles existen? Hay un montón de roles, la verdad, depende de la teoría y depende de básicamente qué autor, digamos, escojamos, pero yo anoté los más conocidos, ¿sí? El rol del hijo síntoma, este es el que más voy a hablar porque es el que más mal tiende a estar en las familias. El chivo expiatorio o básicamente la persona que siempre se le culpa de los problemas. Tenemos el hijo dorado o el golden child, que es el hijo perfecto, el hijo que siempre está bien, que siempre es el ejemplo de los hermanos. Tenemos el rol del payaso. Acordémonos que aquí también los padres pueden ser estos roles, no necesariamente son hijos, pero al hijo síntoma, el hijo dorado, digamos, casi siempre son hijos. Entonces, por eso lo vamos a decir como hijo, pero sí pueden ser padres. Les contaba que también había el payaso, ¿sí? Es la persona que siempre está haciendo chistes y que a veces también choca un poco porque no se pone seria, digamos, en ninguna situación. De ahí tenemos el enabler, que buscar la traducción de este rol es un poco complejo, pero el enabler es básicamente la persona que permite muchas conductas o que es bien permisiva, ¿sí? No necesariamente con solo permisos. Vamos a ver más adelante que el enabler perpetúa muchas veces el malestar en la familia para que todos sigan bien. Y por último tenemos el rol de la persona ausente, el que nadie le toma en cuenta o la que siempre se descola o el que siempre pasa un poco desapercibido, nadie le para mucha bola. Entonces vamos a ver todos estos roles. Más adelante vamos a irlos desenglosando, pero tengan en cuenta que estos son los principales roles de los sistemas familiares. Normalmente, cuando uno toma un rol, como les dije, inconscientemente, empieza a desarrollar ciertas conductas, empieza, digamos, a socializar en el exterior, no en la familia, desde su rol. Entonces, si ustedes, digamos, se dan cuenta que ustedes tienen un rol de cuidadores, posiblemente tu rol se repita en tu relación de pareja, posiblemente tu rol se repita en tus amistades, en tu trabajo. Entonces, normalmente el rol que aprendemos y adoptamos en nuestra familia se va a ir expandiendo en los distintos entornos. Ojo que estos roles no son rígidos,
¿sí? Entonces puede que si es que algo pasa en la familia, me invento la mudanza de alguien o la pérdida de alguien o un problema muy grave, los roles pueden cambiar, ¿sí? Normalmente para que un rol cambie, que no es tan fácil, tiene que pasar algo un poco fuerte en la casa, fuerte en la familia o un cambio, digamos, en la etapa de desarrollo de la persona. Es decir, de adolescente te hiciste adulto o de adulto ya te fuiste a vivir solo. Entonces, siempre tiene que pasar algo que modifique que la familia se mueva, ¿sí? Y para terminar esta introducción, la terapia sistémica familiar, que es de la que estamos hablando, te ayuda siempre a identificar tu rol y a intentar no cumplirlo. El chiste de entender nuestros roles es ver las ventajas y las desventajas, porque permanecer en un rol puede hacer que tengas una mala salud mental, ¿sí? Esto es importante entenderlo porque muchas personas piensan que, digamos, chuta, yo soy la única con trastornos en mi familia, o sea, soy la única persona que está mal, todos parece que están bien, no sé qué me pasa. Cuando empezamos a entender el rol de nuestras familias en los posibles trastornos, empezamos a darnos cuenta, no soy solo la única, creo que todos los demás también tienen algo, pero son buenos escondiéndolo, son buenos evitándolo. Entonces, siempre, siempre, siempre pensemos, la familia influye para mí, punto de vista, y lo que mis pacientes saben que hago, al 100%. Pregunta que les hago en primera sesión: ¿cómo es tu familia? ¿Qué rol tienes? ¿Cómo te llevas con tus hermanos? ¿Cómo te llevas con tus papás? Porque influye 100%. Ahora, ¿cómo surgen los roles familiares? Tiene mucho que ver con la relación de los papás, del matrimonio de los padres, tiene mucho que ver con la ausencia o la presencia de conflictos, tiene mucho que ver con situaciones, por ejemplo, estrés financiero, si es que hay violencia, si es que es una familia donde se respetan súper bien los límites. Normalmente cuando hay tensiones, conflictos, es donde vienen los roles no tan sanos, que es de los que vamos a hablar. Y normalmente cuando hay dinámicas de poder, por ejemplo, padres súper dominantes o un papá muy machista, digamos, con una mamá un poco sometida, se ven así los roles. O papás, digamos, que son hiper sobreprotectores, también se ven rapidísimo los roles. Entonces, si es que en sus familias, las personas que nos escuchan, ustedes se dan cuenta que hay papás bastante dominantes o mamás muy dominantes, los roles van a salir de una. Pero hay familias que no tienen tan marcado, digamos, la dominancia o la sobreprotección o la negligencia y ausencia, que son familias un poquito más sanas, digamos, y los roles no van a estar tan claros. Pero, como les digo, siempre antes de empezar con los roles, siempre, siempre, siempre vamos a identificarnos con algo. Así uno venga de la familia más bonita, más sana, siempre hay problemas donde dices, yo ahí fui el payaso. Yo aquí fui el hijo perfecto. Entonces, piénsenle un poco, si es que su familia es muy sana, cuál es el rol que más o menos ustedes adoptan cuando hay un conflicto o hay un problema. Entonces, características clave de los roles disfuncionales. Vamos a empezar por los roles no tan buenos. Lo primero es que son rígidos, no cambian a menos, como les decía yo, que una etapa de la vida de la persona cambie, no cambian a menos que algún trauma pase. Los traumas, aquí es importante entender, un trauma mueve la dinámica familiar, ¿sí? Pónganse a pensar, digamos que una familia tiene un miembro que se chocó y tuvo un accidente de tránsito terrible. La familia empieza a cambiar. Todos tienen más miedo, los papás están más pendientes, los otros hermanos tal vez tienen miedo a manejar. Entonces, siempre que hay un trauma, se va a cambiar completamente la dinámica familiar. Si es que hubo, por ejemplo, violencia entre los padres, los hijos no van a ser iguales que en una familia donde no hay violencia. Entonces, la rigidez de los roles va a depender un montón de las situaciones en las que nos encontramos. Casi las familias no cambian mucho. Pónganse a pensar ustedes si conocen familias no muy sanas o familias de padres que tienen muchos problemas. Los problemas siempre están ahí, los mismos problemas. Tal vez medio que se resuelven porque entran en una etapita de luna de miel, ya se perdonan, pero otra vez vuelven a lo mismo. Entonces, las familias disfuncionales con roles son súper rígidas, no cambian mucho. 2, los roles hacen que las personas tengan falta de autenticidad. ¿Por qué? Me invento. Si yo como Dani sé que tengo un rol de chistosa, de siempre mandarme chistes en los momentos más inapropiados, así yo sepa que no es el momento, mi rol me obliga a hacerlo porque bajo la tensión. Me mando un chiste en algún lugar donde nadie se va a reír. Tal vez alguien se ríe, se baja la tensión del lugar. Pero tal vez yo no soy tan chistosa.
pero me toca hacer eso, ¿sí? Entonces nos quitan la autenticidad del rol que tenemos muchas veces en nuestras familias. Tercera cosa importante es que involucran un sacrificio personal, ¿sí? Tú empiezas a sacrificar muchos de tus gustos, preferencias, tu tiempo, muchas veces tu personalidad incluso, por cumplir tu rol en tu familia. Sobre todo si tienes un rol de cuidadora, de cuidador, donde tú tienes que gestionar cómo están tus padres, por ejemplo, o tus hermanos, sacrificas muchísimo tu tiempo, tu desarrollo personal, porque la familia esté bien. Este es un rol pesado. Más adelante vamos a conversar. Cuarto, los roles disfuncionales generan conflictos. Por ejemplo, el hijo perfecto se lleva pésimo con el hijo que hace chistes todo el tiempo. O el hijo que es el chivo expiatorio, que es el que tiene el síntoma, el que está mal, digamos, el que tiene depresión, se lleva muy mal con el hijo perfecto. Entonces, esto también, una vez que ustedes vayan escuchando los roles, lo vamos a ir entendiendo más, pero acordémonos que siempre los roles van a generar roces. Hay roles que se llevan bien, otros roles que se llevan muy mal. Quinto, hay una desigualdad relacional, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes piensan en el hijo, la hija perfecta versus el que hace chistes o el abandonado, como yo les decía que también había uno, posiblemente el hijo perfecto se lleva súper bien con los papás. Siempre le quieren, siempre le usan como, ves que tu hermana, tu hermano es así, ¿por qué tú no puedes ser más así? Con el abandonado, el que tiene los problemas emocionales, con cualquiera de los demás, el hijo perfecto siempre va a tener esa preferencia. Entonces ahí se generan conflictos en los hermanos porque hay una desigualdad en los roles, ¿sí? Y así los papás normalmente digan no, sí, no, a todos les amamos por igual. Siempre estos roles, sobre todo el de Golden Child, va a ser siempre más, no que le amen más, pero va a haber un favoritismo y se va a preferir tener la compañía del hijo Golden Child que de los otros. Ojo que estamos hablando de roles disfuncionales, ¿sí? No en todas las familias hay roles disfuncionales, pero cuando hay problemas, situaciones, como les decía antes, sí. Sexto, otra característica de los roles no tan positivos es que evitan los problemas, ¿sí? Porque digamos que yo soy mediadora, entonces mis papás se pasan peleando y yo me meto a intermediar siempre y les digo como, a ver, pero mami, no le digas esto a mi papá, ni sé qué. En lugar de mis papás poder hablar entre ellos y tener que hablar entre ellos y resolverlo como adultos o como padres de la familia, del sistema familiar, yo triangulo. ¿Sí? Entonces yo estoy en el medio de ellos y en lugar de que ellos se digan las cosas de frente como tendría que ser, yo estoy en el medio. Entonces luego mi papá, mi invento, genera un problema conmigo por ponerme del lado de mi mamá y mi mamá ya no le dice las cosas a mi papá porque ya se desahogó conmigo. Entonces, ¿qué hago yo como rol de mi invento mediadora? Evito que se solucionen problemas sin darme cuenta. Y por último es dependencia de la validación. Ustedes pónganse a pensar cuántas veces de niños, porque los roles son desde que somos chiquitos, cuántas veces de niños nos gustaba que nuestros papás nos validen. O sea, que nuestros papás nos digan, bien, qué chévere, hiciste esto bien, hiciste esto súper lindo, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con nuestros roles familiares. Pónganse a ver, la persona que tiene el rol de hija o hijo perfecto, tal vez no quiere ni necesita ser el hijo o la hija perfecta, pero recibir qué gran ejemplo eres para toda esta familia, es validación. O para la persona mediadora, digamos que dice, chuta, estoy súper mal, pero mi familia está peor, entonces me olvido un poco de mí, que le digan, gracias, en serio, eres lo mejor, sin ti no sabríamos qué hacer, es validador. Entonces, sí generan como que hasta cierto punto, digamos, una adicción, ciertos roles, sobre todo los que la persona obtiene algo de la familia. Por ejemplo, el Golden Child o, como les decía, el mediador. Y algo importante, perdón, es que normalmente esto se transmite generacionalmente. Me invento. Si mi mamá tenía un rol de humor, de payaso, posiblemente yo herede lo mismo porque yo veo cómo ella actuó con mis abuelitos. Si mi papá tenía tal rol, posiblemente yo también heredo. Entonces, al igual que todo en la psicología, todo lo que observamos lo tendemos a repetir. Entonces, esto es importante porque si ustedes tienen roles disfuncionales y quieren tener hijos en el futuro, por ahí hay que trabajar ciertos roles. Es lo que yo les digo a mis pacientes. Si tú quieres tener hijos y que te crezcan sanos y que no repitan ciertas cositas que tal vez no te gustó o no te gustaba hacer, hay que cambiar esto, que viene desde la dinámica familiar. Ahora sí, por fin, ¿cuáles son estos roles? Vamos a empezar con el hijo síntoma. Este es el rol más triste, este es el rol más feo, porque es el rol que tiene problemas de salud mental.
¿sí? Todos mis pacientes, o digamos un 90% de mis pacientes son el hijo síntoma de su familia. ¿Por qué? Porque tienen trauma, tienen depresión, tienen PTSD, tienen trastornos alimenticios. Entonces, normalmente el hijo síntoma es el que está mal, ¿sí? Ahí normalmente escuchas a la familia decir, pero todos estamos súper bien y él es el único que está deprimido. O todos estamos súper bien, todos se llevan bien y él es el único que no, o ella es la única que tiene bulimia. Normalmente es un poco como el hijo problema, ¿sí? Ojo, algo importantísimo aquí, el hijo síntoma siempre es el hijo que si trabaja en sus síntomas se vuelve el más sano, emocionalmente hablando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El hijo síntoma es el miembro de la familia que muestra los conflictos familiares, que muestra en sus síntomas que algo no anda bien en esta casa, ¿sí? Como les decía, ansiedad, depresión, alcoholismo. Como yo trabajo mucho con personas con problemas de alcohol, el hijo síntoma de alguien con alcoholismo, por ejemplo, va a ser el que llega borracho, el que chocó el carro, el que no se lleva bien con nadie, que todos dicen, es que qué bestia, o sea, es terrible tenerle en la casa. Ya, normalmente el hijo síntoma, como les digo, va a manifestar y va a mostrar a través de sus síntomas algo no está bien y por eso yo desfogo la atención de esta familia, la atención y la atención de esta familia teniendo alcoholismo, ¿sí? ¿Cómo más o menos actúa este rol, digamos, del hijo problema o el hijo síntoma? Es que es un termómetro, digámosle así, de la disfunción familiar. Mientras más disfuncional sea la familia, más síntomas va a tener. Como por ejemplo, les doy un ejemplo. Una familia donde los padres se pelean y tienen full conflictos. O el papá también llega con problemas de alcohol, llega tomado, etcétera, etcétera. El hijo empieza a desarrollar ataques de pánico, empieza a desarrollar trastornos de ansiedad, no puede dormir, su cuerpo empieza a reaccionar y se enferma más. ¿Y qué pasa con el hijo síntoma? Eventualmente, mi invento se empieza a cortar y por fin la familia se da cuenta. Le traen a terapia y no sabemos qué pasa. Se está cortando, tiene ataques de ansiedad, pero nadie más tiene esto. ¿Qué pasa cuando el hijo empieza a trabajar sus problemas y desvía la atención? Toda la familia está en el hijo síntoma, o sea, él es el único que tiene el problema y el hijo empieza a mejorar, los papás vuelven a pelear, los papás vuelven a estar mal, los otros hermanos vuelven a sentirse olvidados. Entonces, siempre el que tiene el problema psicológico va a ser, digamos, el punching bag, como que la bolsa de donde caen todos los problemas de la familia. Sí, es súper triste. Y, por ejemplo, en adolescentes, aquí ves problemas académicos, drogas, alcohol. ¿Por qué? Porque normalmente en lugar de ponerle atención al adolescente, algo pasa en los papás y si es que el hijo empieza a tomar, se empieza a cortar, empieza a hacer algo malo, en lugar de seguir peleando, los papás le empiezan a poner atención. Entonces ya no hay peleas. Ese es el hijo síntoma, ¿sí? ¿Qué pasa con las consecuencias? Como les digo, obviamente es tener problemas de salud mental. Siempre el hijo o la hija, en este caso, crece con la idea de yo soy un problema. O sea, toda mi familia funciona y yo ¿por qué tengo bulimia? O yo, ¿por qué tengo flashbacks de trauma? O sea, ¿qué me pasa? Todos están bien del choque, yo soy la única que se quedó mal. Entonces, siempre se creen el problema y esto, como les decía, perpetúan allá afuera en sus relaciones sociales. El autoestima de estas personas es súper baja, lastimosamente, y hasta que no se den cuenta el rol de síntoma que tienen en su casa, es bien difícil que logren sanar solitos, ¿sí? Porque normalmente, ¿qué hago yo cuando identifico este rol en mis pacientes? Nada, les suelo decir como si es que son menores de edad o si son mayores de edad y quieren que sus padres sepan algo, como explícales un poco esto o cuéntales un poco esto o que vengan, como que vengan y conversamos por qué te ha dado lo que te ha dado, entendiendo que esto es un problema de la familia, ¿sí? Entonces, por ahí si son el hijo síntoma, terapia, por favor, porque esto es algo que se necesita solucionar con alguien más que te guíe, con alguien más que te haga sentir y te explique el por qué no eres tú solo el problema, ¿sí? Rol número 1. Rol número 2, el chivo expiatorio. Se parece un poco al hijo síntoma, pero el chivo expiatorio básicamente es el culpable de todo, como lo indica su nombre, chivo expiatorio. Es el miembro que recibe la culpa de los problemas familiares. Por ejemplo, al anterior lo que decías era, chuta, es el único que está mal, como que no, nadie tiene problemas, es el único que está mal. El chivo expiatorio, en serio, es el culpable, básicamente, y es el responsable de todo lo que va mal.
Casi todas las personas con problemas de drogas, por ejemplo, son el chivo expiatorio, o casi todas las personas que igual tienen ciertos diagnósticos, pero no tan graves como los de hace un ratito que hablábamos, son el chivo expiatorio. O, por ejemplo, si se ponen a pensar en igual una familia que tiene tantos hijos y hay uno de ellos que siempre es que tú hiciste esto, es que es por tu culpa, es que nada sale bien porque tú no llegaste temprano. O sea, es donde casi todos se enojan con ese miembro porque tú no hiciste algo. Ese es el miembro también del chivo expiatorio. ¿Qué rol tiene en la familia? Sirve para desviar la atención de los conflictos de verdad, permitiendo que la familia, en lugar de conversar entre todos, el chivo expiatorio tiene la culpa, ¿sí? Por ejemplo, un adolescente que empieza a fugarse, deja de ir a clases y se le señala como el causante de los problemas familiares, porque digamos que yo como adolescente me fugo y mis papás empiezan a pelear de es que tú le dabas muchos permisos, es que tú no le pones los límites, etcétera, etcétera. Posiblemente el adolescente fugándose, ok, sí, es el causante de que los papás estén teniendo la conversación, pero inicialmente, ¿por qué no pusieron límites? O inicialmente, ¿por qué el adolescente no confía en nadie y tiene que escaparse? Entonces, nadie es causante de todas las cosas en una familia. Siempre tenemos que ponernos a pensar, a ver, si es que esta persona es, en teoría, la causante de todos los problemas, ¿por qué? O sea, ¿qué le hace querer causar tantas cosas? Pónganse a pensar en tal vez algún tío o tía, alguna persona que ustedes dicen, es que siempre tiene la culpa de todo. Ok, ¿ya? Si tienen a alguien en la cabeza, en mente, bien. Ahora, ¿por qué esa persona actúa así? ¿De dónde viene que piensa que tiene el derecho a actuar así? ¿O de dónde viene el que nunca tuvo límites? ¿O de dónde viene el que siempre es la víctima de todo? Entonces, siempre pensemos que el chivo expiatorio es así y es el causante, entre comillas, de los problemas porque alguien le enseñó y alguien le obligó inconscientemente, como hablábamos, a ser el causante, ¿sí? Las consecuencias son bastante obvias, obviamente una baja autoestima. Hay muchísimo resentimiento y alejamiento de estos miembros de la familia y esto es algo que les sana un montón. Cuando yo tengo chivos expiatorios es pon límites con tu familia, porque si todo es tu culpa, si en teoría tú hiciste que la familia ya no esté bien, entonces aléjate y veamos cómo funciona la familia si es que tú no estás. Posiblemente la familia vuelve a necesitar al chivo expiatorio. Entonces, normalmente estas personas quieren alejarse y les hace bien alejarse de la familia. También normalmente los chivos expiatorios son extremadamente independientes, ¿sí? Entonces son, yo puedo solo, yo me voy a tal lugar, yo hago esto. Entonces normalmente son personas que les va muy bien cuando salen y se independizan de esa dinámica familiar o cuando logran poner esos límites, ¿sí? Ahora el tercero, que es un chévere rol, pero es durísimo. Todo el mundo lo ve como un gran rol, pero no es el hijo preferido, el golden child, el hijo o la hija perfecta. Esta persona es la que más le cuesta notar la disfunción en la familia y está muy cómodo en la disfuncionalidad. Ya les voy a explicar a qué me refiero con eso. Normalmente es el favorito de los padres porque siempre hace las cosas bien, ¿sí? Es idealizado como el héroe, siempre hace, o sea, nunca trae problemas, siempre hizo todo al pie de la letra, cumplió con todas las expectativas y todas las cosas que tenía que hacer en su vida fueron así, perfectas. Obviamente, a perspectiva de los padres, normalmente no se va a llevar tan bien con los hermanos si es que los demás hermanos no son golden child. Siempre va a haber, es que a ti te quieren más, es que tú siempre me ponen a mí de ejemplo y normalmente no se va a llevar bien con los hermanos si es que hay diferencias en los roles. ¿Cuál es un poco el rol en la familia? Y esto es lo interesante. Su éxito y perfección funcionan para que la familia tenga esa imagen de perfección, ¿sí? Entonces, normalmente, si es que la familia tiene un hijo golden child y los demás son chivos expiatorios, hijos síntomas o tienen roles no tan lindos en teoría como siempre el hijo perfecto es el que les acompaña a los papás, el miren las fotos, el miren esto, qué chévere y todo. Pero lo que no sabemos es que el hijo perfecto la pasa muy mal mentalmente. ¿Por qué? Porque vive una vida cumpliendo expectativas que no son de ellos, ¿sí? ¿A qué me refiero? Digamos que tienes una hija favorita, es una hija golden child, que toda la vida siguió al pie de la letra todas las cosas perfectas como tenía y se esperaba que haga. Va a haber un momento donde o sigue con ese perfeccionismo y esa imagen, que a la final es como una máscara,
que me muestro perfecta y todo bien hasta que se te cae y normalmente la friegan embarrado, recontra embarrado, o vives toda una vida siendo no auténtica, siendo ni siquiera sabes quién eres. ¿Por qué? Porque siempre estás cumpliendo lo que primero tus papás necesitan de ti y luego lo que tu pareja necesita de ti y luego lo que tus hijos necesitan de ti. Entonces, básicamente, cuando tienes el golden child del rol, lo importante aquí, que también muchos pacientes son golden child, lo importante es empezar a ver que tal vez esta persona no eres tú, que sí te puedes equivocar o puedes no ser perfecta, perfecto y no pasa nada. O sea, puedes, tienes permiso. ¿Qué es importante del Golden Child? Es que lastimosamente a los otros hijos les hace sentir invisibles o les pone una competencia de esta es tu vara alta y tú tienes que cumplir lo mismo que yo. Lo malo de los hermanos Golden Child es que siempre también exigen lo mismo de sus hermanos y esto hace que la relación entre hermanos se vea súper, súper comprometida. Y por último, las consecuencias del Golden Child es perfeccionismo extremo, como les digo, falta de autenticidad. Normalmente siempre viven bajo el qué dirán las demás personas, siempre están esperando a que se les valide, siempre buscan que los demás estén contentos con lo que han cumplido y se olvidan de lo que ellos quieren. Entonces, puede sonar un rol bonito, no es un rol bonito, es un rol pesado, es un rol muy fuerte y a la final es un rol que se tiene que trabajar en terapia, porque te trae beneficios, pero también trae muchas consecuencias. Entonces, ahí es donde la persona tiene que escoger qué prefiere para sí misma. Ahora el cuarto, que es el rol del payaso, ¿sí? Es al que más le va a costar formar relaciones sanas y relaciones estables fuera de la familia porque pasa evitando el conflicto y no tiene idea de quién es, ¿sí? Es el miembro que usa el chiste, el humor, los comentarios que dices, ¿qué onda? ¿Por qué se manda este comentario ahorita? Para bajar la tensión. Normalmente el hijo o el miembro payaso siempre está ansioso, ¿sí? ¿Cómo te das cuenta de esto? Porque tal vez estás en una reunión tranquila y se manda un comentario que está súper chistoso y después otra vez otro y ya todos los demás están como, no, ya, o sea, ya estamos hablando de algo más serio. Entonces tú notas que la persona aprende que siempre que sienta incomodidad, tensión, ansiedad, me mando el chiste o me mando el comentario o muestro algún meme que ahora también un poco se hace parte de este rol y así todos nos empezamos a reír y bajamos tensiones. Normalmente, como les digo, es un pacificador emocional, digamos, como que mantiene la calma, se manda el chistecito y es como que todos estamos bien, todos estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa cuando ya nadie le da chiste? ¿Sí? O cuando ya estamos en un problema, en una pelea y se manda un chiste y ya la gente también se harta, la familia también se cansa y lo que va a pasar es que el hijo, digamos, el del humor, el de los chistes, se va a ser aislado, ¿sí? ¿Por qué? Porque la familia sabe que no cuenta con esta persona para tomar decisiones importantes. La familia sabe que no cuenta con esta persona para hablar de cosas serias. Sabe que no puede tener una discusión importante con este miembro. Entonces termina aislado, que no es lo más lindo. Entendamos que la persona no es que es súper cómica. O sea, esto es una máscara. Normalmente la persona se pone la máscara para, como les digo, aparte de alivianar tensiones, manejar su ansiedad propia. Entonces, si ustedes son el hijo chistoso, digamos, en inglés le llaman the mascot, por si quieren googlearlo, tienen que trabajar en su ansiedad, ¿sí? Porque a la final no tienes por qué incomodarte o buscar qué decir para que tu familia esté bien. En teoría, tu familia tiene que trabajar para que tú no sientas que tienes que mandarte el chiste. No es necesario. Pero es bien difícil entender esto una vez que toda la vida has cumplido el mismo rol, ¿sí? Lo que pasa también con las consecuencias de ser el hijo chistoso, el del humor, es que te sientes muy incapaz de expresar tus emociones. Es súper difícil que la gente te tome en serio porque te pasas haciendo chistes, te pasas riendo, entonces cuando te pones mal, tal vez la familia se incomode un montón, como que chuta, pero siempre se ríe, siempre es el chistoso y ahora ¿por qué está triste? Entonces hace que la familia, como les decía, te aísle o ni siquiera se interese o no te pregunten cómo estás porque se han acostumbrado a que estás bien, entre comillas, porque haces chistes. Y obviamente no es así. Esto se perpetúa en la pareja denso, se repite un montón y ahí es donde a estas personas les cuesta muchísimo tener una pareja estable, ¿sí? Entonces, si les pasa esto, a trabajar, ¿sí? Es en su ansiedad, en por qué están haciendo esto, preguntarse antes de lanzarse el chiste,
es necesario, como qué quiero alivianar al hacer esto o qué quiero hacer con mi familia, cómo les estoy ayudando al hacer esto y realmente quieren mi ayuda, tienen que tener mi ayuda, posiblemente no. Quinto rol, que es el enabler. Como les decía, este es difícil de traducir, le vamos a llamar el facilitador. Este es el miembro más, no problemático porque no genera problemas, pero es el que va a perpetuar que la familia esté mal. ¿Ya? ¿A qué me refiero con el enabler o la persona que permite? ¿Se acuerdan cuando, digamos, ustedes eran adolescentes y si es que les pasaba en sus familias, no pasa en todas? Cuando ustedes eran adolescentes y, digamos, sus papás no les dejaban salir, ¿ya? Como que uno de sus papás decía, no, ni fregando sales, no puedes salir porque me invento, estabas tomando demasiado y estabas perdiendo un poco el control y, me invento, chocabas del carro, algo te pasaba. Te escapaste y le llamabas a tu mamá o a tu papá y les decías, oigan, o sea, el que sí te acolitaba. Oigan, me pasó esto, me acabo de chocar, me acabo de meter en un problema y el papá o mamá que te acolitaba, en lugar de hablar con su pareja, se iba contigo. Como esto es un secreto entre nosotras, esto es algo que nosotras vamos a hacer juntas, tu papá nunca se va a enterar o tu mamá nunca se va a enterar y yo te ayudo, pero ese es el enabler. ¿Qué es lo que pasa? Genera un problema gigantesco en la familia. ¿Por qué? Es un miembro que apoya y encubre comportamientos disfuncionales de un miembro de la familia, normalmente del hijo síntoma o del chivo expiatorio, como hablábamos antes, para evitar las confrontaciones y mantener la paz. Entonces, digamos que yo tengo un problema de alcohol, choco el carro, llego con el carro chocado y este enabler es mi mamá. Y yo le digo, no les cuentes. Y mi mamá se va a la mecánica, deja y dice, no, sí, le fui a hacer mantenimiento al carro. Todo con el fin de que el papá no se enoje, que los otros hermanos no se enteren. Y aquí es donde el hijo síntoma y la mamá generan una alianza, ¿sí? Esta alianza es terrible porque el papá se siente excluido y eso eventualmente se siente. Los hermanos también se sienten excluidos y lo malo es que el facilitador o el enabler, que en este caso del que les doy el ejemplo es la mamá, casi nunca va a soltar este rol con ese hijo problemático, ¿ya? Porque va a haber una fusión, digamos, de ellos se van a necesitar mutuamente, porque la única forma en la que, en este caso, esta mamá mantiene la estabilidad en la casa es que nadie se entere que tú tienes problemas de drogas o que chocaste el carro o que estás vomitando en el baño porque tienes bulimia. Entonces, la mamá es la que básicamente está protegiendo a todos de que mejor que no sepan que tienes bulimia y solo entre nosotras dos. Entonces, eso es súper problemático. Otro ejemplo, por así decirlo, es, digamos que tienes una pareja de esposos y tú sabes que tu pareja te está engañando y que se va con otra persona y que tus hijos no quieres que se enteren. Obviamente quieres cubrir que en la familia tus hijos no sepan que hay un engaño, que los abuelos no sepan y los hijos van a sentir que algo está raro. Siempre van a saber como que, ¿por qué no viene mi papá? Y la mamá, digamos, en este caso también un enabler, casi siempre son mamás. No se preocupen, es que todo bien con el papá y los hijos ya crecen, se empiezan a dar cuenta. Y lo que va a pasar es que la mamá, en lugar de decir, por ser enabler, en lugar de decir, es verdad, me separo, chao, se va a enojar con los hijos. Va a ser como, o sea, ustedes no saben, su papá nos ha dado todo, yo no me he enojado, entonces ustedes no tienen por qué enojarse. Reprime a todos los demás y ahí es donde un hijo se vuelve síntoma y todo lo que hemos hablado. Entonces, el enabler va a permitir y perpetuar y continuar que los problemas sigan y sigan los mismos problemas. Siempre hay un enabler en las familias que son disfuncionales, siempre. Cuando ustedes tienen, yo este ejemplo les doy siempre a mis pacientes, un hijo con problemas de adicciones, por ejemplo, siempre hay un papá o un hermano que, digamos, tú sabes que tu hermano está viviendo en la calle porque se droga. Llega a la casa y a la final dice, por favor, denme plata, estoy durmiendo en la calle, como que necesito que me ayuden. Tú sabes que si le das plata se va a ir a drogar. Pero lo que haces es, no les digas, ten, ya, anda, cómprate algo de comer. Posiblemente yo, como enabler en este caso, le doy plata porque en serio quiero que duerma en un lugar calientito. Pero yo, ¿qué hago? Le estoy dando plata, le estoy haciendo que vaya y siga consumiendo. O le meto a la casa, le doy comida y luego ya anda, que nadie se entere. Siempre son secretivos. Es súper malo. Y si tienes rol de enabler, terapia familiar. Porque si es que hay un enabler en casa, es porque hay un problema gigante que por tus acciones se está cubriendo. Y el último rol que vamos a ver es el de mediador.
¿sí? Este es el hijo que siempre está en el medio, no de los conflictos necesariamente, pero siempre se ocupa en cómo resuelvo, cómo ayudo, qué hago por mi familia, cómo lo hago. Entonces, siempre va a intentar mantener armonía en la casa, ¿sí? Normalmente es un puente entre una persona y la otra que no se comunican. Entonces, como les decía antes, digamos que papá y mamá están enojados y el hijo mediador es mami, pero habla con mi papi, como que no estén tan bravos. Entonces, normalmente el hijo mediador siempre trata de evitar que hayan problemas en la familia, rupturas familiares. Intermedia entre los hermanos, intermedia entre la familia extendida y la familia, y casi siempre le vas a ver adultizado. Si es que es un niño, si es que es un adolescente, va a tener ciertas conductas de ¿por qué es tan maduro? O sea, ¿por qué sabe tanto? Entonces, cuando te han dicho, es que tú eres súper madura, eres súper maduro para tu edad, posiblemente tuviste un rol de mediador. Este rol de mediador en las familias se parece mucho al rol de cuidador. A veces podemos, digamos, intercambiar los nombres porque la persona está más enfocada en cuidar de que la familia esté bien y de cuidar que el hermano, la tía, tal persona estén bien y se va a olvidar un poco de sí mismos, ¿sí? Normalmente las personas que tienen este rol tienen un agotamiento emocional súper fuerte, normalmente tienen problemas de salud físicas, ¿sí? Porque tienden a reprimir tanto sus emociones que suelen tener problemas autoinmunes, suelen tener ciertos problemas gastrointestinales porque reprimen tanto que, y como nadie intermedia entre ellos y sus relaciones, digamos, ellos sí tienen que hacerse cargo de los problemas que tienen ellos mismos más del de toda la familia. Entonces es un rol pesado, no es un rol nada lindo tampoco porque a la final la persona se olvida de sí misma. ¿Sí? Aquí es donde normalmente las personas dicen, chuta, me pongo segunda, tercera, cuarta, quinta, porque primero va mi familia. Entonces siempre van a tener esa fidelidad, esa lealtad por su familia, que no es algo malo, pero hay personas que no lo merecen muchas veces y aquí es donde la persona se va a frustrar, la va a pasar mal y va a tener problemas. Y solo quisiera añadir, les dije que este era el último, pero tenemos al hijo invisible. También, qué mal, le puse último. También porque es el rol más, digamos, no común, pero es el que no tiene tanta descripción. Porque normalmente el hijo invisible, le decimos hijo, también puede ser un padre o una madre, pero es el miembro que pasa desapercibido, evita conflictos y si puede irse de la casa, irse de la familia y nunca hablar con nadie, lo va a hacer. Mantiene un perfil bajo, evita meterse. Cuando la familia es disfuncional o hay trauma en la familia, este rol es positivo, ¿sí? Porque el hijo dice, me harté, yo no quiero pertenecer a esto, me voy, esto es positivo, ¿sí? Pero si la familia no tiene tanta disfuncionalidad, es un rol triste porque la persona se siente sola, abandonada, baja autoestima, no tiene relaciones allá afuera, entonces siempre son personas muy solitarias que el rato que generan un vínculo con alguien se apegan un montón y se vuelven un poco codependientes. Normalmente esta persona, el hijo invisible, se va a sentir siempre muy, digamos, rechazadas por la familia, pero también lo chévere de este rol es que cuando el hijo hace las paces con que es mejor no pertenecer, digamos, a la familia que pertenecer y ser el chivo expiatorio o ser el hijo de los síntomas, normalmente este rol es muy sano, ¿sí? Eso básicamente, entonces, en los roles disfuncionales, por favor, identifíquense, piénsenle un poco qué es lo que ustedes sienten, cuál es su rol, qué cosas pueden, digamos, adaptar de este rol, que pueden ser positivas, pero qué cosas no quieren seguir repitiendo de este rol porque les hace daño. Entonces, todo con los roles disfuncionales, no todo es terrible, pero sí necesitamos empezar a distinguir qué me hace bien para mi familia y para mí, primero para mí, perdón, y después para mi familia, y qué me hace mal y por qué ya no quiero seguirlo repitiendo, ¿sí? Y por último, para terminar, como les decía, también hay roles positivos. Estos roles son chéveres porque son también roles que existen también en las familias disfuncionales, pero más son de las familias unidas, funcionales, que se llevan bien y siempre van a estar también presentes en momentos de bienestar. Como les explicaba al principio, no es que los roles disfuncionales son exclusivos de las familias disfuncionales, no. Cuando hay problemas, a todos nos salen, pero de los roles positivos, de los que vamos a hablar, los funcionales ahorita, son roles que hacen que las personas en buenos momentos también
saquen en sus familias y estos no tienen efecto en su salud mental, ¿sí? El primero es el líder colaborativo, que básicamente es una persona que siempre toma la batuta, que siempre dice, hagamos esto, hagamos este otro, cuidamos de las personas, tomamos decisiones importantes, pero no como el mediador, el cuidador que les hablaba antes, sino siempre hace que todos logren colaborar y es como que todos le ven a esta persona como bien, o sea, nos hace bien, nos ayuda. El líder colaborativo no se olvida de sus necesidades primero, se pone primero a sí mismo y después pone a la familia. Segundo rol importante, el comunicador abierto, ¿sí? El comunicador abierto va a ser esa persona con la que todos hablan y todos le cuentan las cosas y todos conversan de sus cosas, no para que, porfa, habla con tu papi para que no esté bravo, no, pero el líder comunicativo es, oye, mira, me está yendo así en el trabajo, ¿cómo estás tú? Y todos se comunican, entonces es como un psicólogo, digamos, de la familia, que no le recae el peso de solucionar las cosas, sino solo disfruta de que las personas puedan comunicarse en la familia, con él o con ella. De ahí tenemos el tercero, el cuidador equilibrado, que a la final el cuidador equilibrado es como el cuidador que hablábamos antes, que estaba totalmente desequilibrado, pero con equilibrio. Se pone primero, cuida de los demás, puede cuidar de su familia y cuidar de sí mismo y de su pareja o de sus futuros hijos al mismo tiempo. Entonces sí logra distribuir cómo cuida de sus miembros familiares. De ahí tenemos a alguien que se llama el adaptador flexible. Este es interesante porque es esa típica persona de las familias que tú dices como que asume todos los roles dependiendo de la situación. A veces es comunicador, a veces es cuidador, a veces es líder. Es como un camaleón. Se va cambiando entre los líderes, entre los roles, positivos, y lo que hace es que es un miembro extremadamente confiable para todos los miembros familiares. Entonces, es positivo hasta que se olvide un poco de sus necesidades. Entonces, nunca para mantener un rol positivo, un rol sano, la persona se pone en segundo o en tercer lugar. Siempre se pone primero. El siguiente es el que explora emociones. Es la persona que pregunta cómo están todos. No todos, si se ponen a pensar, las familias no tienen todos los miembros el detalle de ¿y cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? No. Hay familias que a veces no tienen a esta persona, no está mal, pero el explorador de emociones es la persona que siempre está preguntando ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de esto? ¿Cómo te fue? O me acuerdo que hace 3 semanas tenías esta situación, ¿cómo te ha ido? O sea, son personas que primero tienen full buena memoria y siempre están preguntando cómo se siente el otro miembro. Súper positivo. Y la clave de los roles sanos para que tengamos en cuenta cómo, crear mejores roles en nuestra familia o estos roles que les comento, cómo seguirlos teniendo. Uno, ser flexibles. Mientras más nos adaptamos a las situaciones y más flexibles nos volvemos con los roles, mejor. Porque mientras más rígido es, no, tú siempre solucionas el problema o tú siempre eres la que permite las cosas o siempre guardas los secretos, es rígido. Eso es, mientras más rigidez haya en la mamá con el rol de enabler o el hijo que hace los chistes, peor va a ser la dinámica familiar, ¿sí? Entonces, flexibilidad. Segundo, empatía. ¿Sí? Entendamos que cuando algo malo pasa, por ejemplo, si es que alguien se enferma, tiene un problema y se enferma, está en el hospital, me invento con cáncer, los roles van a cambiar. A veces el payaso, me invento, se va a volver cuidador. Entonces, tengamos empatía que si es que alguien cambia su rol y se siente extraño, es porque algo está pasando en casa. Algo le pasa a la persona y necesitamos entender por qué, de dónde viene esto. Siempre cuestionémonos. Tercer lugar es autonomía, ¿sí? El chiste de los roles sanos es que tú eres tú, ¿sí? Tú mismo, básicamente, no te estás ocultando atrás de una máscara, no estás haciendo todo por tus padres o por tus hermanos o por tus hijos, sino tú primero, como les decía, y después viene la familia. Y en último lugar, la colaboración. Siempre los roles que colaboran juntos funcionan mejor. Si se ponen a ver los disfuncionales, hay full choques. Que el hijo perfecto se odia o, no se lleva bien con el chivo expiatorio o el hijo síntoma. O que la mamá enabler y el papá dominante, ¡pum! O sea, mientras menos choquen los roles, mejor y más sana es la familia. ¿Sí? Lo importante y para finalizar es que si ustedes lograron reconocer un rol tanto funcional como disfuncional, cuestionémonos. ¿Qué pasa en mi casa que tengo este rol? ¿Qué pasó en mi invento, el matrimonio de mis padres, que yo tengo ahora un rol de mediadora? O que yo soy la persona que permite muchas cosas. O sea, lo importante de entender nuestro rol es cuestionarlo,
entenderlo. Si pueden y hay esa apertura, compartirlo con su familia. Y si tienen cualquiera de los roles disfuncionales que les mencionaba al principio, trabajarlo en terapia, trabajarlo con sus familias, trabajarlo con sus parejas. No perpetuemos roles disfuncionales, porque como les decía, se pasan de generación en generación, primero. Y segundo, la pasamos mal. ¿Sí? Todos nuestros roles disfuncionales terminan problemas de salud mental, baja autoestima, depresión, etcétera, etcétera. Entonces, sí fijémonos qué efecto está teniendo este rol en mi vida. Trabajémoslo, pongamos límites con nuestra familia. Si se ponen a ver en los límites disfuncionales, es familia primero, lealtad a la familia 100% y después voy yo y después, no sé, último voy yo a veces. Pongámonos primero. ¿Sí? Esa es un poco la conclusión de todo esto. Y si tienen que trabajarlo, trabájenlo en terapia, súper importante. Así que bueno, ya saben, espero que les haya gustado identificar su rol, trabajarlo si es que tienen que trabajarlo. Si es que tienen un rol que les gusta, que es positivo, pues felicitaciones, es algo súper bueno. Significa que vienen de una familia bonita, sana, pero siempre van a venir roles disfuncionales. Así que cualquier pregunta, ya saben que tengan, escríbanos a Abramos la Mente. Si es que quieren hacer terapia, estamos ahora creciendo como equipo, entonces ya tenemos más espacio. Y nada, espero que les haya gustado este capítulo y cualquier retroalimentación a nuestra página. Cuídense mucho.